Buenos días, 8 de la mañana, está el mercado mirando el Tourmalet. Llega ya, empieza esta semana y va a tener 13 jornadas, 13 días en el que se va a decidir quién coge el maillot amarillo del mercado. Inflación, estanflación o el posicionamiento de un mercado que empieza a tener síntomas de recesión. Powell empieza el camino, coge el liderazgo, intenta subir la montaña, va a intentar esta semana, mañana y pasado, martes y miércoles, Congreso y Senado, en esa reunión semianual, dar el detalle de que los tipos de interés van a tener que ir sí o sí, o sí, o sí, o sí, mucho más arriba. Ojo porque Powell va a coger la bicicleta, va a intentar buscar primero el maillot de puntos rojos, va a intentar ser el líder de la montaña y a partir de ahí llega el movimiento, por ejemplo, de salarios, los payrolls que vamos a conocer enseguida esta semana y a partir de ahí ya inflación y reunión de la Reserva Federal para decirnos si al final 25, 50 o qué hacemos con todo este movimiento en el que la economía no termina de debilitarse, la inflación sigue subiendo. Estos 13 días son los 13 días clave del año. A partir de ahora se va a ver si toda la previsión que tenía el inversor en la cabeza se cumple o si Jerome Powell tenía más razón que el inversor, si Christine Lagarde tiene que cambiar el tono ese debilillo por el tono potente contra el mercado y a partir de ahí el inversor puede empezar a vivir un auténtico calvario. Algo parecido a lo que están empezando a vivir los de renta fija, que empiezan a ver cómo se ha perdido al inicio de esta semana todo lo ganado al inicio de este 2023. 8:01 de la mañana ha llegado el momento, no hay más tiempo, alea jacta es. Todo está ahora mismo encima de la mesa para que Jerome Powell y el conjunto del mercado entiendan perfectamente hacia dónde va esto. Lo que pasa es que aquí hay una sensación de momento Matrix en el que no quiere el inversor bajo ningún concepto que le quiten de la cabeza que esto está en un periodo alcista. Pero fíjense en este gráfico para empezar la semana en el que se ve perfectamente que los 13 días que vamos a tener a continuación son la clave fundamental. Fíjense porque a partir de aquí la volatilidad va a jugar un papel fundamental. La tenemos en 19,50, pero dicen los analistas es solo una pequeña ensoñación de inicio de semana porque la fiesta ha comenzado. Fíjense en este gráfico de Citigroup porque a partir del 7 de marzo habla Powell, 8 de marzo vuelve a ver el movimiento de Powell hablando Congreso-Senado y a partir de ahí tendremos la fotografía clara de hacia dónde va este mercado que parece alcista, que quienes consideran que estamos en medio del rally dicen solo ha hecho que comenzar, pero que el resto del mercado empieza a ver que hay suficiente argumento para ver que a partir de ahora estos 13 días son el calvario previo, esa cuaresma que tiene que hacer ahora mismo el mercado para entrar en la Semana Santa y sobre todo en ese movimiento en el que no lo va a pasar bien el mercado. Las dos posiciones están perfectamente enfrentadas. Tendremos qué está sucediendo con las nóminas. El 10 de marzo, ahí se ve ya que el movimiento, sobre todo de volatilidad, va a ser muy importante, pero nada parecido a lo que conoceremos el 14 de marzo. Con el dato de la inflación en Estados Unidos, ¿de verdad está bajando o hay un suelo muy fuerte en el entorno del 6% que incluso hace reacelerar esa sensación de no llevar los neumáticos adecuados en un entorno de nieve y que aquello no funciona, sino que derrapa, sino que está intentando socavar cada vez más el agujero? 22 de marzo conoceremos qué es lo que hace la FED, es la reunión del FONC, de los miembros de la Reserva Federal. Ya no vale que aparezcan cada uno en una comparecencia diciendo cosas distintas, sino que se tienen que sentar y ponerse de acuerdo en si 25, 50 o qué, para intentar frenar la inflación en Estados Unidos. Como ven, la volatilidad va a jugar un papel fundamental en los próximos días. Todavía la tenemos muy relajada al lado de cómo vamos a verla, sobre todo cuando Powell empiece a hablar y dé la percepción sobre cómo ve la inflación. ¿Tiene suficiente fuerza? No la tiene. Vamos a ver el movimiento que puede conformar Powell en el entorno. Mercados en una mañana en la que vemos cómo el Dow Jones está hacia arriba
0,03%, 0,15% en futuros el S&P 500, el Dow Jones por supuesto en futuros, Nasdaq 0,26%, luego veremos un gráfico del Nasdaq que es lo más llamativo en el inicio de la semana, hasta qué punto estamos en una espiral de rally, hasta qué punto vemos ya el comportamiento del Nasdaq en positivo, Russell 0,11% arriba, Nikkei 0,14% también arriba en futuros, Eurostoxx 0,37%, DAX 0,19% y VIX prácticamente plano en 19,50. El petróleo abajo en el inicio de la semana, sobre todo por la percepción de que la recesión o sí, ya sea por el camino corto, con lo que ya ha habido de subida de tipos de interés, o sea por el camino largo, con lo que pueda acontecer con la subida de tipos. Y cotizando el petróleo, el mal dato anunciado por parte de China este fin de semana, que decía que en lugar del 5,5%, como tenía previsto crecer la economía china, solo iba a crecer el 5%. Ojo, porque ese cambio es fundamental, ya que el 5,5% es lo que tendría que haber crecido China en 2022. Y ni tan siquiera en 2023 tiene previsto el gobierno chino llegar al 5,5%, sino que se quedaría un poquito antes. En el 5% sí que es una subida importante respecto a 2022, del 3 al 5%, pero no como esperaba el mercado, de tal manera que esa no suficiente reapertura china para el comercio internacional lleva a que el petróleo esté esta mañana revisando a la baja la previsión que tenía. Eso no es nada para el gas natural, luego lo verán, pero el movimiento de caída también esta mañana es muy fuerte, viendo además que ha pasado ya prácticamente el invierno, la primavera se acerca cada vez más como es normal y al final la percepción de que el gas natural puede repuntar está cada vez más alejada. Oro arriba 0,24%, 1.859, lo mismo para la plata, no para el cobre, muy ligado sobre todo a la industria, 0,12% en negativo. Y tenemos el dólar 104,46, caída del 0,02, euro más 0,05 en 1,064 a la espera de Powell y a la espera de también la reunión del Banco Central Europeo. Tenemos la subida del yen del 0,08, tenemos la caída de la libra esta mañana del 0,18%, pero sujetándose por encima del 1,20%. 5 claves del día en una mañana en la que sigue siendo la guerra protagonista colateral, mientras no hay demasiada novedad. Este fin de semana escuchábamos a Donald Trump decir que en esa carrera hacia la presidencia, él, antes de llegar al despacho Oval, desde que le dicen que ha ganado las elecciones, conseguiría el fin de la contienda, de la guerra en Ucrania. Escúchenle. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. I will get the problem solved, and I will get it solved in rapid order, and it will take me no longer than one day. Y tenemos también un tema importante esta mañana que lleva Financial Times, antes de las 5 claves, estaría en el entorno de uno de los principales accionistas de Credit Suisse que habría terminado de vender toda su participación en la compañía, un accionista histórico, tenía el 10% hace un año, empezó a vender poco a poco porque no tiene ninguna confianza en la marcha del banco suizo. Hoy nos aparece de repente en la fotografía, viendo en lo empresarial, como lo que dice uno de sus principales accionistas, según Financial Times, acaba de comunicarle que deja definitivamente de estar en el accionariado de Credit Suisse porque no tiene confianza en lo que pueda aportar ahora mismo la compañía Credit Suisse, y de ese 10% que tenía hace un año a nada, cero en el momento actual. Está entrando con mucha fuerza en toda la fotografía empresarial, dándonos la imagen de que ahora mismo la situación en Credit Suisse es de descrédito importante, incluso para sus accionistas. Una semana en la que Powell va a marcarla con su comparecencia semianual. Es clave ver lo que dice el presidente de la Reserva Federal en este entorno. Es clave ver lo que Jerome Powell dice en torno a la fuerza que tiene, por ejemplo, el 6%. Y luego el otro punto fundamental, el 4%. ¿Hacia dónde, cuándo, cómo piensa romper el 4% hacia abajo la inflación? Y si tiene que hacer una subida muchísimo mayor para ser más fuerte en la subida, más desempleo y por tanto tardar más en llegar al 4%, que es la cifra clave que ahora mismo está viendo el mercado. Si se toca
durante 2023 habrá pausa pivote. Si no se toca en el 2023, ni pausa, ni pivote, ni nada de nada, porque el daño va a ser enorme. Olaf Scholz, que ha tenido un fin de semana muy movidito, sobre todo con sus visitas, con sus reuniones con von der Leyen, pero él ha tenido suficiente después de haber estado con Biden el fin de semana, diciendo que ahora mismo, con la información que tiene, no sabemos cuál es, porque Der Spiegel decía que iba a entregar 180 drones China a Rusia, ahora parece que no tiene tanta intención, pero todos son especulaciones, suposiciones. Ahora dice que es optimista sobre que China no mande armas a Rusia. Eso sí, dice, si lo hace tendrá consecuencias. Pues es evidente. Estamos en el mismo punto que la semana pasada, con la misma percepción de que aquí faltan más datos. ¿Qué armas, cómo, cuándo, a quién y por qué podría entregar China a Rusia para colocarse definitivamente en ese bloque? Pero la cuestión fundamental a estas horas, en lunes, después de llevar una semana haciendo suposiciones alrededor de lo que puede hacer China, es intentar entender por qué es optimista, qué información tiene y qué son las consecuencias. La extensión total de las sanciones de Rusia también a China, ojo, porque ahí el comercio internacional tendría un golpe mucho más fuerte, mucho más duro que el que habría tenido Rusia. Rusia dice, 18 de marzo, que el acuerdo del grano, tal como está ahora, no lo va a firmar, de tal manera que dice que solo si todos lo cumplen, volverá al acuerdo del cereal, al acuerdo del grano. Miren, Turquía está haciendo un trabajo muy fuerte para intentar llegar a un acuerdo, Naciones Unidas está haciendo un trabajo muy fuerte para intentar repetir el acuerdo éxito del año pasado y llevarlo un año más allá. Ahora mismo la percepción es que está lejos, muy lejos, de poder conseguirse, pero ahora mismo Rusia tiene la percepción de que no se está cumpliendo por una parte el acuerdo del grano, del cereal, y por tanto ahora mismo el 18 de marzo no se renovaría. Eso colocaría una situación de tensión en toda la alimentación muy importante y sobre todo en Europa y en África. Es verdad que en África con una dureza y sobre todo con una preocupación mucho mayor, pero en Europa una situación bastante complicada. El otro punto importante del fin de semana nos viene de la reunión que tuvo ayer von der Leyen con Scholz en Alemania. Von der Leyen dijo hay que seguir apostando por ser líderes en toda la transformación energética, hay que ser verdes, verdes y más verdes, y Scholz le dijo te has pasado de la raya, básicamente. Le dijo podemos ser verdes, pero los motores de combustión con energías que ya son verdes en 2035, ¿por qué me los sigues dañando? ¿Cuál es el punto fundamental en este entorno? Es un tema de matemáticas. La principal industria alemana trabaja alrededor del motor de combustión. ¿Qué quieres quitar en 2035? Oiga, señores del Consejo de Administración de Mercedes, de BMW, pero también en Italia, de Fiat, de Ferrari, ¿cómo hacen ustedes todo el proceso de amortización de su producto? ¿Cómo van a vender? ¿Cómo van a poner encima de la mesa lo que para todo usuario es razonable? Gastarse un usuario medio entre 250 y 500 euros en la compra del coche. ¿Cómo lo van a hacer en un proceso de amortización que para que salgan esos números, cuando acabe los 4 o 5 años de pago por parte del usuario, todavía quede cuánto? Ahora mismo un 60, un 50% del valor del vehículo. Dentro de ese proceso de movimiento de combustión hacia 2035 de prohibir, habría que poner un proceso de amortización en el 90%. Vamos, que o el productor, el fabricante, empieza a asumir unas pérdidas enormes, o, por otro lado, es el usuario el que empieza a pagar en lugar de 200 o 500, en ese rango entre 800 y 1.600. Pues imagínense ustedes la cantidad de coches que se iban a vender. En ese entorno está que todo el proceso de llevar ahora mismo la venta con la vista puesta en 2035 está parado. Oiga, usted, usuario final, ¿qué se compra? Hidrógeno, eléctrico, híbrido, enchufable, diésel, gasolina. ¿Qué hace? No es una compra menor, ¿eh? Venga, 35.000 euros. ¿Los tiramos a la basura o buscamos una solución? ¿Qué está haciendo la gente? Al renting. ¿Cuál es el problema del renting? ¿Quién se come el sapo? El renting, que es el que dice dentro del final del proceso de amortización, si ustedes tienen un renting lo estarán viendo. Oiga, que al final me lo quiero quedar, llevo 4 años
pagando el renting y bueno, le he cogido tanto cariño que por las noches bajo a mi garaje, beso el coche y ya luego me subo a dormir. Por lo que me quiero quedar con mi coche. ¿Cuánto es? Y le dicen, pues, vas a gastarte un dineral. El besito te va a salir caro al coche. Te va a costar el 90%. Solo has pagado el 10% en la amortización de ese vehículo. Conclusión final. Ahora mismo, la principal industria en Alemania, pero también en Italia, está contra las cuerdas. ¿Por qué? Por una legislación comunitaria que ha obviado lo mismo que en el proceso de descarbonización, que no tenía con qué cambiarlo. Error grave, error fatal por parte de von der Leyen y de toda la burocracia europea intentando auspiciar una bandera, recoger una bandera, mover una bandera que no estás preparado para mover. Que igual en 2032 la podrías haber cogido, pero que a estas alturas, en 2023, pensar que en 2035 te vas a cepillar toda la industria automovilística, donde todavía no hay ni tan siquiera la percepción de que vayas a liderar, porque tienes a Tesla generándote un flujo de caja a futuro, la percepción mucho mayor que toda tu industria. Ahora mismo el valor bursátil de Tesla es la suma de toda la industria europea y le sobra. No el EBITDA, pero va a futuro. Con lo que el jaque mate que Europa se ha hecho a sí misma, sobre todo de la mano de una von der Leyen, que está más preparada para estar descansando en su casa que para dirigir los designios europeos, hace que Alemania, Scholz en concreto, con la unión de Hungría y Polonia el viernes pusieran pie en pared. Oiga, que sí, que me parece muy bien no quitar o quitar esos motores de combustión para 2035. Cojan la ley, cojan la regulación, métanla en un sobrecito, guárdensela en el bolsillo y márchense a casa. Y es Alemania quien ha puesto pie en pared, junto con Italia, junto con Hungría, junto con Polonia, que ven que viene un Armagedón de desempleo en el conjunto europeo porque la industria europea se va por la alcantarilla de la mano del motor. ¿Y cómo puede ser que esta presidenta, que ayer volvió a poner cara de póker al lado de Olaf Scholz, que le estaba diciendo, joder, que tú eres alemana, que venga un español o un portugués o un griego a decirnos que vamos a hacer motores de combustión fuera en 2035, bien, pero tú, solo refleja esa posición de von der Leyen de estar absolutamente fuera de la realidad. Oiga, si sus sueños son muy bonitos, pero son sueños. Luego en la vida real, cuando usted se despierta, no se pueden llevar a la práctica. Tampoco las pesadillas, gracias a Dios. Por lo que deje usted de innovar, de llevarnos aquí al desastre y váyase a su casa, que es lo mejor que puede hacer. No se lo dijo ayer Scholz de esa manera por respeto, educación y porque también es alemana. Y porque él es alemán. Pero estaba para decirle eso. El martes pasado se tenía que haber aprobado. Llega Alemania, llega Hungría, llega Polonia, llega Meloni y le dice, ¿pero dónde vais? ¿Y qué le dicen los europarlamentarios? Oiga, si esto ya lo hemos discutido, votado, prevotado, posvotado, y le dicen, pues me parece muy bien. Pero es que os hemos metido una enmienda que dice motores de combustión que tengan toda la energía renovable para 2035 y me la acabas de tirar. Perfecto. ¿No hay enmienda? No hay regulación en Europa. No hay regulación en Europa. Von der Leyen corriendo, reunión urgente. ¿Por qué? Porque habéis hecho una ley para nada. ¿Por qué? Porque sois profundamente unos zoquetes, por no decir otra cosa. Se está gastando el dinero en Europa en unos europarlamentarios que están más preocupados en si están más días paseando que trabajando. Vamos a coger el avioncito 3 días a Bruselas, de vacaciones, no a trabajar. Ese es el problema. No, a Estrasburgo. No, a Estrasburgo no a pasear. A Estrasburgo a trabajar. Y sobre todo, ¿de dónde ha salido esta regulación que se puede cepillar toda la industria del motor en Alemania y en Italia con la situación económica que ya tenemos? ¿Pero de dónde han salido? Y ayer Alemania puso cordura a Europa y le dijo, oiga, mira, que sí, que vamos hacia que el motor de combustión tiene que ir a menos, pero ¿qué hacemos con la industria? No, es que ahora somos todos flower power. Ya, pero de eso no se come. Es que de eso no se come. Lo que tiene que tener Europa es un progreso hacia una industria más verde en los tiempos en los que pueda. Oiga, es que el planeta se nos cae. Pues hombre, no lo sabemos tampoco, ¿no?
Tampoco es eso, ¿no? Vamos a ver la manera, porque si tú haces mucho y China ha pasado de todos los acuerdos del clima, estarás en la misma fotografía. De tal manera que lo que no puedes es irte a la ruina absoluta en 2035 porque esta mujer ha soñado algo y dice, vamos a votarlo, venga. Von der Leyen lo mejor que puede hacer es pirarse a su casa. Pero cuanto antes. El problema es que no ponen, pues si nos van a llevar a Sánchez, pues fíjense, el panorama que tiene ahora mismo Europa. Hablando de Sánchez, se pasa el fin de semana mandando, a ver, ¿qué se me ocurre? Modelo Von der Leyen. Llega este fin de semana y dice, paridad obligatoria en los consejos de administración de empresas públicas, a lo que te dé la gana, empresas privadas. Y cuidado. Pero a ver, oiga, usted no puede respirar más de 25 veces al minuto, porque entonces estaría quitándonos el oxígeno a los demás. Nos falta llegar al absurdo absoluto. Oiga, es que usted tiene que tener paridad en los consejos de administración. Bueno, y usted tiene que dejar de hacer idioteces y no las deja de hacer. Usted tiene que dejar de meter la mano donde no la tiene que meter en el sentido de la decisión privada de determinadas cuestiones. Oye, que sea el accionista el que tiene que decir, oiga, que ese consejo de administración no tiene una mujer, pero ¿ustedes qué hacen? Pero que vas a venir a legislarnos, a legislar al país sobre qué porcentaje de paridad o no paridad tienen que tener los consejos de administración. Oiga, ¿y cuántos minusválidos tiene que haber en los consejos de administración? Porque ven la vida de otra manera. Tienen un sesgo, precisamente. Una persona que va en silla de ruedas, ¿cuánto porcentaje tiene que haber? ¿Un 15%? ¿Un 10%? Oiga, ¿por qué no? ¿Cuánto porcentaje tiene que haber de determinadas religiones en un consejo de administración? Oiga, pero usted no tiene otra cosa que hacer. Y luego está el capítulo ferroviario asociado a todo esto. Oiga, vamos a repartir carnets de qué son empresarios o no son empresarios. ¿Y vosotros qué sois? Oiga, Rafael del Pino no es un empresario como tal. Oiga, ayer entrevista a La Vanguardia de Nadia Calviño. ¿Y tú qué eres? ¿Tú eres una política de verdad? ¿Eres una ministra de Economía de verdad? ¿Tú defiendes el interés público de verdad? ¿Tú solo defiendes a los tuyos? Tú, si nos ponemos así, va a salir el país a guantazos. Porque, hombre, tampoco parece que tú tengas la capacidad o la fuerza moral para decirle a un empresario, si es un empresario de verdad, ¿cuántas empresas tienes? ¿Cuántas has creado? ¿Cuántos puestos de trabajo has conseguido? Durante tu vida, Nadia Calviño, ¿cuánto has creado? Pedro Sánchez, ¿cuántos puestos de trabajo has creado? ¿Por qué repartís carnet de empresario bueno o empresario malo? Lo único que vais a conseguir es que se vayan todos. Fíjate que el PP ha estado todo el fin de semana, Feijóo, lanzando el mensaje, no os vayáis, del miedo que tienen a que cuando lleguen ya no haya nadie. IBEX, ¿dónde estáis? ¿Por qué? Porque al final, oiga, con mi dinero, lo que me dé la gana, que ya bastante te pago impuestos. Y si con los impuestos que te pago no eres capaz de distribuirlos bien, es tu problema. ¿Qué me cuentas? Pero la fotografía de enfrentamiento del gobierno contra las empresas, que ha sido una tónica común durante todo el año, no deja más que aumentar. ¿Saben cuántos impuestos se han creado en 2022? De la nada, 4. ¿Saben cuántos impuestos se han subido en 2022? 7. ¿Cómo que seguridad jurídica? Seguridad jurídica en ningún sitio. Oiga, es que los impuestos en todo el mundo van sobre el beneficio. No, pues vamos a hacerlos sobre los ingresos. Oiga, pero ¿cómo pone usted poner en duda la seguridad jurídica? Hombre, si no pones un impuesto que cambia toda la regla impositiva a nivel mundial, ¿cómo no te voy a poner en duda la seguridad jurídica? Pregunta a los bancos, pregunta a las energéticas, pregunta a los inversores internacionales si quieren entrar en bancos o energéticas a nivel nacional. Ahora, pregunta a esos accionistas o a esos posibles inversores si una Iberdrola se lleva la sede fuera. Si prefieren invertir con la Iberdrola en Países Bajos o en España. Pues ahí tiene la respuesta, Sánchez, Calviño. Os habéis cepillado todo el prestigio del país. Y ahora lo que tenemos son empresas que cuando necesitan crecer tienen que irse de aquí. ¿Por qué? Porque sois un peligro público. Público, precisamente. Y esa es la fotografía. Esto de la paridad obligatoria solo ahonda en lo mismo.
que solo pensáis en los resultados electorales, no en el bienestar empresarial, no en el bienestar del ciudadano. Sois una empresa que en lugar de tener ingresos, bueno, sí, tiene ingresos vía votos. Cuantos más votos, más ingresos. Vosotros y todos, ¿eh? PP, Vox, Podemos y todos. Pero vosotros estáis gobernando. Y esto de los consejos paritarios, bueno, ¿qué vais a conseguir? ¿Que los consejos sean de administrador único? Oiga, se acaba el consejo de administración. Nueva figura, administrador único. Se acabó la historia. Oiga, es que aún así hay que tener paridad. ¿Cómo? ¿Cómo? 8:25 de la mañana, fotografía del mercado importante para ver hacia dónde puede tender, cómo puede marchar en este inicio de semana. Se juega mucho en el entorno de Jerome Powell. Vamos a ver cómo va caminando la semana y sobre todo cómo se va viendo también datos de empleo que en Estados Unidos van a ser fundamentales. Marta Vilar, ¿cómo viene la jornada en Asia y cómo vienen también los futuros en Europa? Bueno, pues vamos a echarle un vistazo, José, precisamente a la situación ahora mismo en Asia. Como decías, bueno, pues vemos tono mixto en los índices asiáticos. Por ejemplo, tenemos al Nikkei de Japón subiendo un 1,11%, es el que mejor se comporta ahora mismo en Asia. Luego, por otra parte, tenemos al Hang Seng, que está cotizando con subidas pequeñitas de un 0,2%, pero bueno, está en positivo ahora mismo. También tenemos a la parte más tecnológica, que no lo está haciendo tan bien, un 0,5% es lo que está cayendo ya. Y el Kospi de Corea del Sur, que por el momento es el que mejor lo está haciendo, mejor incluso que el Nikkei, que está repuntando ahora mismo un 1,2% en el caso del Kospi. Así que podemos esperar también una situación similar en el día de hoy en Europa, una situación también, bueno, pues con tímidas subidas, tímidos recortes, signo mixto, en definitiva, en una jornada donde, por cierto, en Europa vamos a conocer respecto a datos macros importantes, bueno, pues el dato de ventas minoristas a las 11 de la mañana, lo conoceremos. Enseguida, bueno, pues les contaremos también en nuestro canal de YouTube cuál es el dato a partir de las 11 de la mañana. Veremos también, pues bueno, ese dato que nos va a dar una pista de cómo está ahora mismo el gasto del consumidor. Recuerden que si las ventas minoristas suben mucho, eso significa, pues bueno, que el consumidor está gastando más dinero y eso podría ser algo malo para la inflación, porque podría provocar más subidas de inflación y que por lo tanto esa desinflación que parecía que estábamos viendo ahora y de la que tanto pues vanaglorian desde luego los bancos centrales, a lo mejor no es para tanto. Bueno, pues veremos, eso va a ser a partir de las 11 de la mañana. Vamos a echar un vistazo también a lo que están haciendo otros activos en este momento. Por ejemplo, tenemos al petróleo cayendo un 0,8%. Ahora mismo el Brent está cotizando en los $85,23. Si miramos a la referencia de Estados Unidos, al West Texas, también vemos caídas del 0,79, 79,22 ahora mismo. Luego, por ejemplo, tenemos al oro cayendo muy poquito. Bueno, de hecho ahora está plano. Una caída del 0,01, 0%, $1.855 la onza. La plata retrocediendo también muy poquito, prácticamente no cae, o cae un 0,01%. ¿Y qué hay del euro dólar? Bueno, pues está subiendo un 0,13, es decir, subida tímida, subida pequeñita. Ahora mismo está cotizando en los 1,0647. Pero en definitiva, José, lo que parece que vamos a tener en esta sesión en Europa son, bueno, pues signo mixto, subidas, caídas para algunos índices en Europa. Lo estamos teniendo ya en los índices asiáticos, así que parece que la jornada de hoy puede ser un poquito similar en Europa también. Marta Vilar, 8,28, vamos a ver si aguanta el euro en ese rush, en ese golpe también que va a tener desde que hable Powell. Primer gráfico del día en el entorno de ese valor de los bonos que les decía al principio, han perdido todo lo ganado en el inicio de 2023. 500.000 millones en una sola semana, 2,4 billones en 5 semanas. Se deja ya todo el movimiento de subida que había tenido desde el inicio del año, se acabó, se esfumó, se marchó, se perdió. Ahora mismo, la sensación en la renta fija es pausa hasta que hable la FED, pausa hasta que hable el Banco Central Europeo y haya más visibilidad, más fotografía, más entorno en el que poder tomar una decisión después de ver cómo la caída, sobre todo en la última semana, es muy pronunciada, pero la fotografía general es que el mercado está viendo que los tipos van mucho más arriba y que no estaba descontado un movimiento que fuera tan arriba por parte de los bancos centrales. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana el movimiento de diferencia que hemos tenido sobre todo en el inicio del año entre
el índice del miedo, ese índice del VIX en blanco frente al S&P 500, ese movimiento en contra nos va marcando el movimiento de relajación, sobre todo cuando se esperaba ya en 2023 que pudiéramos tener el movimiento de dureza alrededor del mes de marzo, finales de febrero. Eso no se produjo. El movimiento de ruptura ha provocado sobre todo una caída de la volatilidad muy importante, un movimiento de subida del S&P 500 también muy importante, prácticamente en la misma proporción. VIX y S&P 500 nos van a ir estrictamente ligados en un movimiento en el que la clave fundamental, como les venimos diciendo desde hace una semana según los analistas, está en el entorno del bono americano a 10 años. Bono americano a 10 años con fuerza por encima del 4%, S&P 500 capitulará antes o después, dicen los analistas. Miren el siguiente gráfico que nos marca también cómo en este entorno las condiciones financieras, sobre todo marcadas por el Banco Central Europeo, nos dejan el peor inicio de enero prácticamente de la serie histórica, mirando hasta 2003, la petición por parte de los alemanes de nuevas hipotecas. La cantidad de dinero en el inicio del año que han reclamado sufre un retroceso muy fuerte, enfocando también a que el movimiento hacia el real estate, hacia la inversión inmobiliaria, también va perdiendo cuerpo, también va perdiendo fuerza en este entorno. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana lo que está sucediendo en la última semana y hoy vuelve con un proceso de caídas muy fuerte. El gas natural, llegamos a los 50, vimos que los 50 se rompían, el viernes una caída del 3,9%, 12% en el gas natural perdido en la semana, una vez que se ha visto que las fiebres del inicio de la guerra y del verano por conseguir todo el avituallamiento, Europa no ha servido posteriormente para dar continuidad a un invierno frío que haga que el gas natural siga remontando, como sí parecía que pudiera haber en el entorno de octubre, cuando aquí ya se termina por demostrar que el invierno iba a ser flojito. Aquí estaban las camisas remangadas en Frankfurt, en el Main, viendo a Alemania, aquí que está pasando, que el frío no llega. 12% de caída en la semana, 3,9% solo el pasado viernes. Vamos a ver el gas natural que viene esta mañana otra vez con una caída bastante fuerte en el mercado. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta nota de JP Morgan lanzada el fin de semana que dice que no espera un movimiento de inflación en Estados Unidos cayendo por debajo del 4% al final de este año. Vamos a ver las palabras de Powell, pero JP Morgan va haciendo de avanzadilla. No tiene la impresión de que la inflación esté cayendo a plomo, no tiene la inflación JP Morgan, tiene la impresión JP Morgan que la inflación pueda caer al entorno del 4%, incluso por debajo, a final de año, marcando ese 4% la pausa y el pivote. Si no se llega al entorno del 4%, ni pausa, ni pivote, ni nada de nada de nada. JP Morgan ve todavía un proceso de desinflación que todavía no estaría tan marcado frente a lo que han dicho durante meses ya Elon Musk o Cathie Wood en este entorno. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana que hace un año la inflación era marcada principalmente, en este tuit de Charlie Bilello, alrededor de determinados componentes. No era estructural. No es estructural, es pasajera. No es estructural, es por Putin. No es estructural. ¿Y ahora por quién? Fíjense el movimiento, azúcar 11%, tenemos la inflación en Estados Unidos más 6,4%, oro menos 4%, soja menos 9%, tenemos todo el movimiento alimentario en el entorno del menos 9%, del menos 14%, cereales, cobre menos 15%, plata menos 16%, gasolina menos 16%, toda la parte de calefacción menos 17%, café menos 20%, Brent menos 22%, zinc, materiales industriales menos 22%, West Texas menos 26%, algodón menos 30%, gas natural menos 36%, tenemos todo el proceso también de construcción y de alimentación del cereal en el entorno del menos 36%, y toda la parte de lumber, toda la parte de construcción, materiales de construcción en el entorno del menos 65%. Oiga, Powell, mañana, ¿es estructural o no es estructural? ¿Era estructural hace un año, matizada además al alza por culpa de la guerra de Ucrania, de las cadenas de suministro que estábamos terminando a nivel de comercio y de la cadena de suministro del petróleo en 2022? ¿O es estructural puramente? ¿Es estructural puramente la inflación?
¿Cuál es el mínimo de inflación en el que nos vamos a mover? ¿3, 4%? Powell, ¿hay que subir o no el tipo objetivo por parte de la Reserva Federal del 2 al 3%? Porque los salarios te están incrementando al 5%. No vas a oler el 2% ni en los mejores sueños. En este entorno, ¿la inflación es estructural? Esta es la gran pregunta del momento. Oiga, si ya lo era hace un año y lo estaban negando, ya todos los factores inflacionarios no solo se han desinflado, se han ido, están siendo deflacionarios. Pero la inflación sigue alta, la inflación sigue elevada, la inflación sigue por encima del objetivo. En todo este entorno, con una inflación desbocada, oiga, ¿van a admitir alguna vez que la inflación es estructural ahora mismo? Que cometieron un error garrafal a la hora de no alertar a sus gobiernos que estaban metiendo una cantidad ingente de miles de millones en la economía que iba a tener la consecuencia actual, que lo de menos son los picos, que lo de menos es la situación puntual, que lo más importante es que la inflación ahora mismo es estructural. ¿Van a admitir alguna vez el grave error provocado por parte de gobiernos auspiciados por bancos centrales que estaban al calorcillo de la renovación, en el caso de Powell, en diciembre del 21? No te voy a decir nada, infraestructuras, 1,3 billones puestos en la economía, porque quiero que me renueves. No te voy a decir nada porque quiero que me sigas manteniendo al frente de la FED. ¿Actuaron en beneficio propio o actuaron en el beneficio colectivo? Es la clave fundamental. Si se equivocaron, ¿por qué no admiten ya el error? La inflación es estructural. Si no fuera estructural, la tendríamos en el 2,5%, con todo esto de caída. Oiga, ¿no era culpa de Putin? West Texas, menos 26%. Gasolina, menos 16%. ¿No era culpa de Putin toda la inflación? ¿O la culpa es vuestra e inflamada por Putin? Este es el punto fundamental ahora mismo, porque seguimos teniendo al pirómano intentando apagar el incendio económico. Ese pirómano económico sigue intentando apagar el incendio. Oiga, pero si lo ha provocado usted, si tenía delirios de incendio durante gran parte de la salida del coronavirus. Y gracias a Dios que en países como España el dinero no ha llegado. Gracias a Dios que la inutilidad interna para recibir todo el dinero de los fondos europeos no ha llegado ni por asomo. Que si llega a venir, la inflación en España estaba, bueno, no en doble dígito, en doble dígito, por encima del 20%, en este entorno. Es importante el tuit de Charlie Vilelo para darnos la fotografía de que la inflación que no era estructural se fue como en el mus. Entonces, ¿qué es la inflación que tenemos? De demanda en Estados Unidos, esta inflación de caballo. Miren el siguiente gráfico, que nos marca esta mañana la manera en que las condiciones financieras tienen que ir hasta el cielo y más allá para intentar conseguir reducir algo el entorno inflacionario en el que estamos. Vuelve a endurecerse una vez que se ve que ha habido un error en la perspectiva de hacia dónde van los bancos centrales. Los bancos centrales van prueba y error. Golpean, ven que se ha roto. Golpean, ven que se ha roto. Golpean, ven que se ha roto. ¿Hasta dónde van a golpear? Hasta que lo rompan todo. Porque la inflación, como hemos visto antes, es estructural. Está provocada sobre todo por la cantidad de dinero que tanto Biden en Estados Unidos como Europa en su conjunto metió en la economía. Cuanto más incendio hiciste, más problemas para pagarlo tienes ahora. Pero las condiciones financieras van a tender, dicen los analistas, a recuperar la fuerza que han tenido sobre todo en 2022 porque no se percibe el final. Aunque el inversor todavía esté pensando que sí o sí va a llegar el final. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana este movimiento de Morgan Stanley que nos dice quiénes van a ser los mayores beneficiados en el entorno de la inteligencia artificial. Una vez que estamos mirando el entorno inflacionario, surge la nueva tecnología que ya tenemos encima de esa, que no son las gafas de realidad virtual, es la inteligencia artificial. Ojo con Google,
que se ve, se percibe, que tendría un upside, un movimiento al alza, un recorrido al alza del 62%, en la combinación del precio objetivo y del precio objetivo respecto a la inteligencia artificial, 62,20, ojo con Amazon y su entrada con fuerza en el entorno de la inteligencia artificial, 73,40, Meta 21,80, The Trade Desk 26,90, Unity 9,40 o Shutterstock 51,20. Dice Morgan Stanley, ojo, que aquí está una beta muy importante de alfa en carteras en el medio y largo plazo. Pero es que en el corto o medio plazo también hay un camino de revalorización muy importante. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana hasta qué punto, esto sería el 23, estamos comparando los 12 últimos años más alcistas del Nasdaq en el proceso de calentamiento de la explosión hacia arriba. Dice este gráfico de qué manera puede estar ahora mismo el mercado empezando a generar toda la semilla que provoque un movimiento alcista muy destacado en este entorno. Desde el 74 al 78, mirando todo el movimiento tecnológico, la recuperación que estaríamos viendo. Miren el siguiente gráfico que nos marca también en este inicio de semana cómo en España el ratio de contribución tributaria marcado de qué manera están pagando los impuestos, marcando de qué manera se pagan los impuestos, 41 de cada 100 euros se marchan impuestos en las empresas del IBEX 35. Ahora que se pone en duda la contribución, el apoyo, el arrimar el hombro, 41 de cada 100 euros de beneficio, antes de todos los impuestos soportados, se marchan a la administración pública para que ellos decidan la manera en que se la reparte. Tema fundamental, si hay una contribución enorme, usted haga lo que considere con los impuestos, pero no diga que no estamos contribuyendo. 41 de cada 100 euros de beneficio no va a los accionistas, va a la contribución del Estado para que haga el mejor reparto de este sistema de bienestar social. 8:42, no hay fin de semana en que no se diga alguna tontería más subida de tono. La última visión que tenemos del fin de semana nos viene de la portavoz Montero, alrededor de cómo es en la pensión, quién se la merece, en qué se gasta, escúchenla. Porque los abuelos, las abuelas no quieren las pensiones para ellos. Las pensiones son ayuda al pago de la luz del hijo que no puede pagar la luz. Las pensiones es ayuda a ir al supermercado para comprarle las 5 cosas que no puede comprar tu hija o que considera un lujo tu hija. Las pensiones es la ayuda que le dan a nuestros jóvenes para que puedan los fines de semana salir nuestros abuelos, nuestras abuelas, o se pueda comprar las zapatillas de deporte. Ese es el salario mejor repartido que pueda haber en una economía familiar. Pero, ¿qué se ha tomado? ¿Cómo que la pensión no es para nuestros abuelos? La pensión es para nuestros abuelos. Lo que hagan con la pensión ya lo harán. ¿Cómo que es el mayor reparto? ¿Cómo que esa pensión hay que subirla por encima del 8%? Que tienes a Lagarde a punto del espasmo. Solo de ver cómo ha habido el movimiento de subida de las pensiones en España. Porque el nieto se tiene que comprar unas zapatillas nuevas, pues eso, para que no le valen unas normales, que tienen que ser las que salen de la pensión del abuelo. Pero ¿cómo que la pensión no es del abuelo? ¿Y de quién es? De la abuela. Es del nieto. ¿Pero dónde están? ¿En qué mundo están? ¿Dónde se han perdido? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué les pasa? ¿Que todos chupan de la pensión? Sí, pero que la pensión no es de los abuelos. ¿Ahora subimos la pensión para que se compre zapatillas el nieto o cómo? ¿Ves? Le subimos la pensión, supuestamente, porque hay que acoplar el nivel de vida de nuestros pensionistas a lo que se ha perdido de poder adquisitivo. Pero las zapatillas del nieto importan bien poco, ¿eh? El nieto no puede tener las zapatillas de 150 euros, pues las tendrá de 20. Y no pasa nada, ¿eh? ¿O ahora qué pasa? ¿Que no solo somos socialistas, sino que somos malcriadores de niños? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué les pasa el fin de semana cuando se acercan las campañas electorales? Cada cual diciendo una tontería mayor. ¿Cómo que la pensión no es de los abuelos? La pensión es de los abuelos y de las abuelas, para lo que consideren ellos. Primero para ellos, ¿no? ¿O qué pasa?
Ahora, el concepto está claro, ¿no? Oiga, es que de la pensión tiran todos. ¿Y los que no tienen abuelos qué? ¿Se quedan sin zapatillas o cómo? Es todo una cosa como esperpéntica, muy socialista. Oiga, es que le subo el 8 y pico % de la pensión, pero acuérdese, abuelo, que hay que cambiar las zapatillas del nieto. Eso estamos ahora mismo, con la que tenemos liada, cómo está el país, cómo estamos enfrentando una crisis que nos va a arrasar al ritmo que vais haciendo tonterías como esta. El movimiento de fin de semana de atacar a Ferrovial, de repartir carnets de empresario, es más de un socialismo, de un comunismo expropiador. Oiga, yo le doy esto, pero sea consecuente, las zapatillas del nieto. Oye, esto que no llega, que hay que ir al teatro este fin de semana. Abuela, mamá, papá. Chico, ¿y si trabajas un poquito más, qué? ¿Las horitas extras para ir al teatro y darte tus caprichos? Que son caprichos, ¿eh? 8:45 de la mañana, no sé si tenemos algún gráfico más para terminar de ver la fotografía del día, pero había que hacer una pausa en ese movimiento del fin de semana de la paga, la pensión no es de los abuelos, no, tuya, si quieres. 5 años inflación frente a la gasolina, que nos está indicando este gráfico que el movimiento de vuelta de reaceleración de la inflación solo ha hecho que comenzar. Si en este entorno, lo hemos visto antes en el gráfico de Vilelo, si en este entorno no consigue la inflación seguir cayendo, en cuanto recupere fuerza gasolina, petróleo y todos los componentes también industriales, el miedo de los bancos centrales solo va a hacer que aumentar al calor de una inflación que va cogiendo cuerpo hacia arriba. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo China ya ha hecho el proceso de reapertura. Es decir, todo el movimiento inflacionario que no se vea en este momento es que no va a llegar. Porque China lo que ya va demostrando en este gráfico de Macrobond es que ha vuelto y con fuerza. Es que ya está aquí. Es que ya ha vuelto su economía. Todo el influjo inflacionario que pueda aportar en el conjunto de la economía está llegando. Miren el siguiente gráfico. Nos quedan 2 vistazos más. Por un lado, el esfuerzo que tiene que hacer una familia media en Estados Unidos para la compra de la vivienda, de Charlie Vilelo, de Creative Planning, que marca que ahora mismo estamos prácticamente en el mismo nivel que antes de la crisis financiera del 2008. Para ver una necesidad o un uso de una parte del presupuesto para aplicarlo a la compra de una vivienda, vemos que estamos otra vez virando a máximos desde 2007, intentando ver cómo las condiciones financieras golpean la compra de la vivienda. Pero la necesidad cada vez mayor de esa compra, de ese porcentaje que tiene que destinar una familia media en Estados Unidos, pero mírenlo en el conjunto del mundo, sobre todo en Europa, empieza a aumentar a un ritmo muy parecido al anterior a la crisis financiera. Y un último gráfico, antes de marcharnos al análisis, sería este gráfico de Bloomberg que nos indica este movimiento con la salida de COVID-0 que tiene la economía china de demanda de petróleo en aumento desde 2000, marcándonos claramente que es el gran aumento de demandante, el gran demandante que va progresando en la petición de petróleo a nivel mundial. En esta salida de COVID-0, este gráfico nos va a marcar la clave de hasta dónde se puede recalentar. Lo que dicen los analistas es que este gráfico, unido a la salida de COVID-0, nos estaría marcando un gráfico de escasez de petróleo que llevaría al barril de Brent al entorno de los $100 si Estados Unidos no tiene suficiente fuerza para retener, sacando reservas de petróleo, ese precio en el entorno de los 80.